conforme nosotros propongamos, bueno, pues podemos encontrar tierra fértil para la generación de más y mejores empresas para el Estado. Entonces, para nosotros es muy importante tener este tipo de eventos, escuchar sus propuestas, cuestionar, proponer y entender qué es lo que viene para la siguiente legislatura. Agradezco a los 4 candidatos que hoy nos acompañan, que hoy atendieron al llamado. Decirles también que los candidatos del PRI no quisieron aceptar esta invitación y tampoco nos mandaron sus propuestas. Este es un foro abierto. Al final nosotros no tenemos partido. Si bien hacemos política, no tenemos partido. Sin embargo, bueno, pues el PRI no asistió, no tomó nuestra invitación y tampoco quiso extendernos una carta en donde nos dijera pues que no venía, ¿no? Y que hacerlo oficial, no nos la quiso extender tampoco. Esto lo hago de su conocimiento y tan transparente como es, por eso no los ven aquí el día de hoy. Muchas gracias a los candidatos del PAN que hoy nos acompañan y a los candidatos del PRD. Arrancaremos con la participación de los candidatos por el Distrito 1, Pachuca Poniente. Empezaremos por el candidato del PRD, Juan Carlos Gálvez Gómez. Enseguida tendremos la participación del candidato del Partido Acción Nacional, doctor Luis Fidel López del Castillo, igualmente Distrito 1, Pachuca Poniente. En caso de resultar electo como diputado, ¿cuáles serán las leyes que impulsarás? ¿Cuáles de ellas inciden en el sector empresarial y en qué consisten? Realmente, para responder esta pregunta tenemos que hacer como que un marco, ¿no? Un marco en el cual tenemos la problemática social dentro de nuestra entidad. Realmente no se generan fuentes de empleo a raíz de que tenemos unas leyes que no permiten el crecimiento empresarial, ¿no? Realmente lo que tenemos que enfocar nosotros aquí son 2 prioridades. Una de ellas tiene que ver con la generación de fuentes de empleo y otra la infraestructura universitaria. Debemos de tener jóvenes preparados. Sin embargo, para que las empresas tengan un funcionamiento real dentro de la entidad, tenemos que generar leyes que abarquen lo que tiene que ver con el fomento económico y también que tengan que ver con los usos de suelo. Son de los problemas que llegamos a tener como empresarios en algunos casos. Nuestra inquietud se basa en la salud. Esas son las primeras leyes que vamos a mantener o reformar para tener salud para todos. ¿Por qué la salud? Porque teniendo salud podemos tener empleos, educación, seguridad y ese sería nuestro eje. Si nosotros desafortunadamente hemos observado durante todas las visitas a los 3 municipios, 8 centros de salud cerrados, sin médicos, sin medicamentos. Esto es muy inquietante. Voy a pasar a presentar a los candidatos por el Distrito 2, Pachuca Oriente. Empezaré por la candidata del PRD, la licenciada Niter Uribe Abreu. Enseguida tendremos también la participación del candidato del PAN, Guillermo Galán Guerrero. Bueno, pues son varias las leyes que yo quiero proponer en el Congreso, tal y como lo he venido manifestando. De las leyes que pudiéramos nosotros proponer dentro del Congreso y que vayan enfocados al sector empresarial, serían leyes que fomenten el desarrollo en la competitividad de la micro y mediana empresa. ¿Para qué? Para efecto de que la mano de obra, los servicios, los productos sean utilizados y promovidos antes que los transnacionales. Únicamente comentarles que dentro de mi proyecto de trabajo está la ley de responsabilidad patrimonial, también está la ley de participación ciudadana, la ley de fomento al arte y cultura y cinematografía para el Estado de Hidalgo, la ley del servicio profesional de carrera, así también la ley de protección a las especies en peligro de extinción, el que el 15% de los productos que vendan en las tiendas departamentales como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, lo que ustedes conocen como tiendas departamentales, que por lo menos existan convenios que el 15% de sus productos sean productos originados en Hidalgo, de proveedores hidalguenses, para que ustedes los empresarios tengan oportunidad también de tener una ganancia en ese rubro.
¿Qué leyes impulsarás o buscarás reformar para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos? Realmente lo que tenemos que hacer entonces ahora es regular estas instituciones y ponerles sanciones, ¿no?, que realmente sean aplicables a la conducta. Si nosotros estamos pidiendo información de una actividad, bueno, que se nos rinda en tiempo y forma, y no que nada más nos den largas o que nos canalicen a una dependencia y luego esa nos esté dando vueltas. Eso es lo que realmente hace que las leyes no funcionen, unos trámites burocráticos que están totalmente ridiculizados. La fiscalización, creemos que darles más facultad al Congreso para que vigilar a todos los funcionarios públicos que desvíen los recursos. No podemos esperar hasta que haya una revisión de cuenta pública para poder sancionar y darle más importancia y que se merece, a fin de cuentas tienen un trabajo muy similar al de nosotros, los regidores de cada municipio. En este tema creo que se tiene que cumplir un requisito esencial, como lo es la pluralidad en el Congreso. Si en el Congreso no existe pluralidad de poderes, de partidos, obviamente no va a poder existir transparencia. La transparencia obviamente la podemos pues hacer del conocimiento en el sentido de adherir probablemente un capítulo a la ley de ingresos. La ley de ingresos en las cuales el gobierno municipal, el gobierno estatal esté obligado, bueno, obviamente en leyes relativas también y aplicables, esté obligado a publicar ciertamente los recursos, rubro por rubro, para qué van a ser gastados. Únicamente platicarles que hay muchas leyes que se tienen que reformar o adicionar, principalmente la ley de adquisiciones, la ley de deuda pública, la ley de fomento y desarrollo económico, la ley de transparencia y acceso a la información, la ley de auditoría superior del Estado, porque tenemos muchísimas deficiencias, y no solamente deficiencias, sino incluso candados dentro de las propias leyes para que no se sepan las cosas. Tenemos que acabar con las licitaciones amañadas. Yo creo que es de lo que más sufren ustedes como empresarios. Y yo lo digo sin pelos en la lengua, finalmente soy candidato, a veces ustedes se cuidan más porque si no les llegan auditorías y ustedes saben qué es lo que pasa cuando ustedes lo dicen, pero yo sí lo puedo decir. Normalmente las licitaciones quedan en manos de los amigos, de los que tienen en su poder la posibilidad de darlas, y eso creo que no puede seguir pasando, porque dejamos a un lado a los empresarios hidalguenses, porque dejamos a un lado a muchísimas personas que se ganan la vida dignamente. Ya estuvo bueno del diezmo, ¿no? Y algunos ya le subieron, creo que ya algunos ya cobran hasta 15 y hasta 20, entonces creo que tenemos que meterle al tema de transparencia muy claramente lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las prioridades en las que un diputado se basa para aprobar el presupuesto del Estado? Dentro de estas prioridades, ¿qué papel juega el sector empresarial? Lo primero tiene que ver con la generación de fuentes de empleo, ese es el problema prioritario en la entidad. Después viene la infraestructura educativa, después viene lo que tiene que ver con la seguridad, después sigue la salud y el medio ambiente. Son de los 4 ejes principales en los que la ciudadanía tiene problemas, pero el fundamental tiene que ver con la generación de fuentes de empleo. Y entonces, ¿qué papel juega el sector empresarial? Pues todo. Realmente, si no hay empresa, si no hay negocios, si no hay comercio, no se puede generar fuentes de empleo. Es de acuerdo a las necesidades de nuestra población, no a las que yo tenga. Por consiguiente, quien debe decidir el destino de ese dinero debe de ser la ciudadanía. Cuando le toque al empresario, pues ellos, los especialistas, nos tendrán que decir dónde conviene, dónde no conviene ejercer ese gasto que tenga el Estado. En lo que se basan, obviamente, son los ejes primordiales, como efectivamente lo es la salud, la educación, el empleo, el desarrollo sustentable, que son las propuestas que yo he venido manejando dentro del desarrollo de mi campaña. Obviamente yo creo que tenemos que tener un estudio previo respecto a esa entrega de presupuesto. En este rubro quiero compartirles mi visión personal. A mí me parece que el invertir en educación, el invertir en salud y el invertir en infraestructura tienen que ser las prioridades del gobierno.
Y en este último rubro, que es la infraestructura, me parece que ahí es donde viene vinculado con el sector empresarial. Si existe una infraestructura para que tengamos vialidades correctas, que nos permitan estar en contacto, no solamente con la capital, sino con otros estados de la República, si nosotros tenemos servicios al alcance de los empresarios que llegan a poner una fábrica de automóviles y que luego se van porque les pidieron la mochada y no porque tuvieron servicios o algún incentivo, pues me parece que vamos por el camino equivocado. Muchas gracias a los 4 candidatos que nos acompañan el día de hoy. Con esto terminamos nuestras 3 preguntas generales y damos paso a una sesión abierta de preguntas y respuestas. Yo creo que el Poder Legislativo sigue siendo aquí en el Estado de Hidalgo un departamento más del Ejecutivo del Estado. Entonces, todas sus propuestas, todo lo que ustedes nos acaban de platicar, yo creo que son muy buenos deseos, muy buenas ganas de cambiar las cosas, pero no oí a ninguno que dijera que se iba a guiar o a llevar en base al Plan Estatal de Desarrollo que ya está y que ya aprobó también la Cámara de Diputados, porque tenemos que tomar en cuenta que si hay voluntad política del gobernador para cambiar las leyes o para aprobar lo que ustedes están proponiendo, lo va a hacer. Si no hay voluntad política o están ustedes en pleito o en encono con él, no va a pasar absolutamente nada. Realmente nosotros ya vamos a llegar con un plan de trabajo, bien lo establece usted. Sin embargo, también nosotros debemos de vigilar que ese plan estatal de desarrollo se cumpla cabalmente. Sí, nosotros en este sentido lo que nosotros intentamos es efectivamente estar a la par de ese plan estatal de desarrollo, efectivamente llevando los mismos caminos para que se pueda ejercer ese mismo plan. Su punto de vista es muy correcto. El plan de desarrollo estatal lo vigilaremos junto con la ciudadanía, pero hay algo muy importante. ¿Qué nos deja la Cámara de Diputados actual para darle continuidad? Sí creo que la mayor parte del tiempo debemos invertirlo en cuestiones en las que estemos de acuerdo todos, porque eso es lo que más rápido puede salir. Pero no debemos dejar a un lado las cuestiones que también preocupan a la sociedad, a los partidos políticos y a quien no tuvo la misma visión que el gobernador. Perdónenme que se los diga, yo la verdad es de que no comulgo a veces con ¿qué horas son las que usted diga, señor gobernador? Oye, ¿los cocodrilos vuelan? Sí, señor gobernador, pero bajito, bajito, bajito. La verdad es de que no comulgo. Mi teoría es que en la medida en que los gobiernos tengan oposición, van a hacer las cosas mejor. Mi pregunta es en base a los acontecimientos que se han suscitado últimamente por los malos manejos de los recursos de los funcionarios. Mi pregunta es aquí en Pachuca, si han pensado en tomar algunas medidas de prevenir, o sea, cómo poder prevenir esta situación o algunas medidas para que se castigue a los funcionarios que caigan en este delito. Pero en sí ya las tenemos. El funcionario que tenga ahí mala administración de los recursos, pues tiene que ser sancionado. Ahí tenemos en la cárcel a presidentes municipales, tenemos a síndicos, tenemos a varios funcionarios que se van a la cárcel. Lo único que tenemos que generar realmente es que se dé la apertura, ¿no? Que no sean por colores, que digan, pues de este color sí va, este no, este sí, este no. No, es pareja la ley y eso es lo que tenemos que generar. Así es, Daniel, aquí la cuestión es el peculado está castigado por el Código Penal, con cárcel, efectivamente. Realmente aquí lo que necesitamos es ejercitar presión, porque los gobernadores no están en posibilidad de decidir. Los que decidimos somos nosotros los ciudadanos, porque el dinero que se están llevando viene de nuestros impuestos. Y yo creo que lo que más espera la gente es que hagamos cumplir la ley. No estamos para otra cosa más que hacer cumplir la ley que ya se establezca. Y con eso vamos a crear una confianza de los ciudadanos. Que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque el fuero fue construido con la idea de que quienes fueran opositores y que estuvieran diciendo barbaridades como las que yo digo el día de hoy,
pues tuviéramos cierta inmunidad ante algún gobernante que de repente quisiera desquitarse, inventar cosas y tener políticos de oposición en la cárcel. Ese supuesto, creo que en algunos lados, no digo que en Hidalgo pase, le mando un saludo, por cierto, a mi amiga La Güera, que está por allá en el reclusorio, pero en esos casos, para eso consiste el fuero. Habría que revisar en qué casos, por ejemplo, en delitos realmente graves, pues todos los diputados que tuviéramos la eliminación de eso, a excepción de algunas cuestiones que puedan ser estrictamente políticas, y que se siguiera manteniendo la posibilidad de que como funcionario o como diputado pues tuvieras esa posibilidad de tener un escudo ante embates. Quisiera que me dijeran su postura personal respecto a dos temas. Una, candidaturas plurinominales, y dos, reelección de legisladores y presidentes municipales. Realmente sí son en parte necesarios, porque nosotros, como estamos haciendo las reformas y leyes y demás, bueno, estamos recolectando agendas legislativas, ¿no? Propuestas de los ciudadanos. Imaginemos que eliminamos la figura de plurinominales aquí en la entidad. ¿Qué es lo que se genera? Que entonces toda la agenda ciudadana que se acercó hacia un partido se quede sin representación. Es un mal necesario. Es un mal necesario porque obviamente los recursos, ahí se va la mayoría, ¿no? Mucho dinero para el pago de estos diputados plurinominales o senadores, pero efectivamente para que pueda existir transparencia en un Congreso debe de existir todos los poderes, los partidos, para que haya diversidad de criterios y no estar única y exclusivamente inclinados a una misma forma de pensar, de hacer y de realizar las cosas. Estamos de acuerdo que sí debe haber representación de todos los partidos, pero el que se lo gane. Entonces yo le daría mejor, en lugar de un voto o por partido, daría por el que aquel diputado o candidato que estuvo en unas elecciones haya sacado mayor número de votos, aunque haya perdido, y ahí habríamos gente que sí se puso a trabajar. Ahí yo pienso que la pluralidad sí debe existir, pero con otro sistema. En la reelección estamos de acuerdo en aquellos funcionarios que hayan cumplido con sus objetivos. Efectivamente, coincido con mi compañero de partido, sobre todo decirles que muy claramente el PAN se ha externado a favor de la reelección en los casos de presidentes municipales y de diputados locales, incluso hasta federales. En el caso de diputados federales también se proponía que existiera. En el caso de alcaldes también estamos a favor de que se pueda legislar, porque sí es válido que tanto en la labor legislativa como en la labor de un presidente municipal se pueda ganar ante la ciudadanía por medio de un trabajo la posibilidad de seguir hasta un periodo más. En el estado de Hidalgo tenemos 30 diputados locales, de los cuales 18 son por elección, 12 son plurinominales, y en efecto, como dice el candidato del PAN, si la mayoría de los votos los lleva un solo partido en un estado oficial, en un estado que tiene un partido oficial que no ha cambiado en la historia reciente, pues evidentemente no hay alternancia, y al no haber alternancia no hay competencia. Nosotros en Coparmex fomentamos la democracia, fomentamos la participación, y parte importante de ello es que traemos desde hace varios años una campaña, la campaña se denomina "Votaremos por los mejores y los observaremos como los peores". ¿Y por qué queremos hacer esta observación? Porque también lo que no se mide no se puede superar, de tal manera que nosotros como organismo empresarial, y por eso sí incidimos en las políticas públicas, hacemos observaciones directas sobre las personas que ejercen el Ejecutivo en sus 3 órdenes de gobierno, y también lo hacemos sobre las legislaturas locales y federales. Entonces, candidatos, la mejor de la suerte a ustedes, que exista una verdadera oposición en el Estado, que nada mal nos haría, y los estaremos observando. Bueno, esto es de parte de Coparmex. Muchísimas gracias por su asistencia, un aplauso a nuestros candidatos, buenas noches.